Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Te habla Martín Ayala y te doy la bienvenida a esta segunda parte de este anexo llamado Asertividad, que es parte del curso Inyección de Coraje, cómo accionar a pesar del miedo. Si aún no viste la primera parte, te recomiendo hacerla, porque la primera parte es donde hablamos de la asertividad, hablamos de la definición, hablamos de una serie de conceptos que van antes, previamente a este video. Así que te sugiero que lo veas, que lo entiendas, que lo estudies, que lo pongas en práctica como para luego pasar a este video para seguir adelante y metiéndonos más en profundidad. Hayamos dado ya una definición de asertividad, esa es una definición muy simple pero poderosa. La asertividad es el equilibrio entre la pasividad y la agresividad. Ya hablamos que tendemos en general a irnos a uno de los dos lados. Este concepto de la asertividad exacta, el equilibrio, digamos, quizás sea utópico, quizás sea algo que nadie logra llegar exactamente a esta mitad. Tendemos a irnos hacia la pasividad o a la agresividad, y lo que buscamos es este equilibrio justamente, estar en el centro y hacer uso de los derechos asertivos que ya mencionamos y de los cuales decir no es uno de estos derechos asertivos, que es el que vamos a hablar hoy. El decir que no parece algo muy simple, pero la verdad es que a muchas personas nos cuesta, es una de las cosas que más cuesta decir que no. Me parece muy interesante este derecho asertivo porque al trabajar, al decir que no, a comenzar a indagar sobre las razones por las cuales no lo hacemos, se juegan muchas cosas profundas de nosotros, de nuestra confianza, de nuestra autoestima, de nuestras creencias, de cómo fuimos criados. Y trabajar esto realmente redunda en un gran desarrollo personal. Así que te animo a que puedas trabajarlo con este video y bueno, también los otros derechos asertivos, pero este del derecho a decir que no es un derecho muy importante que vale la pena realmente trabajarlo, hacer un esfuerzo y dedicarle mucha energía porque nos va a dar mucha más confianza en nosotros, nos va a hacer entendernos a nosotros mismos, cómo somos, nos va a ayudar a tener más valor como profesionales en general y muchas cosas que ya hablamos en el video pasado. Si, ¿cuál es el costo, primero, como para motivarte a cambiar el hábito de esta dificultad de decir no, que muchas personas, la mayoría, creo que diría casi todas las personas o todos en algún momento nos pasó, que nos fue difícil decir que no? Nos costó muchas cosas, probablemente trabajamos de más porque quizás nos pidieron algo. Imagínate que tu jefe te pide algo o un compañero te pide algo, no lográs decirle que no, no sabes cómo decirle que no, entonces terminas haciendo algo que quizá no te correspondía. Estoy hablando de, obviamente, en el caso de que no corresponda hacerlo. Al trabajar de más terminamos agotados, quizá no terminamos haciendo de la mejor manera o no hacemos algo que sí tendríamos que haber hecho, que era más prioritario, después muchas veces terminamos teniendo conflictos y muchas de las causas de los problemas interpersonales tienen que ver con la falta de asertividad. Habíamos hablado también de esto. Te aseguro que puede ahorrarte un gran costo emocional, muchos problemas, muchas situaciones que terminan a veces llevando semanas, meses en resolverse, que terminan con un gran costo emocional. Si sos asertivo y haces uso de estos derechos, quizá directamente evitas tener el problema. Así que es un gran derecho el decir que no, hasta salud, digamos, ganada, porque, digamos, puedes tener una vida emocional más sana y los problemas emocionales tarde o temprano llegan a la salud. Así que, bueno, retomando el costo que decía, trabajamos de más y cosas más profundas aún, que somos incoherentes con nuestra identidad, por así decirlo, que quizás queremos decir que no a algo, sabemos que no es importante para nosotros o quizás no es lo prioritario para hacer en este momento, decimos sí, algo que nuestra mente en realidad dice no, esto es un no, hay una incoherencia y en realidad terminamos no siendo auténticos y eso nos hace ir perdiendo poco a poco la confianza en nosotros mismos, lo cual termina dañando nuestra autoestima. Quizá más adelante queremos hacer algo y bueno, nos decimos que sí, pero después quizá no lo hacemos, así como cuando no decimos que no, estamos no queriendo hacer algo y lo estamos haciendo. Esa incoherencia después se puede manifestar en otros aspectos de la vida. Así que espero veas el costo que tiene no tolerar el decir que no y que trabajes este hábito asertivo, que es uno de los primeros que te vamos a presentar en este video curso. Quiero hablar un poco de las creencias. Una gran creencia muy común es, para las personas que les cuesta mucho decir que no, es sentirse apreciados, valorados en base a lo que hacen. O sea, si yo siento que me van a valorar en base a lo que hago, me va a costar mucho decir que no, porque quizá mi valor baje. Entonces es algo que me voy a tratar de hacerlo a toda costa. Acá empiezan a jugar todas estas cosas. Si yo digo que no, quizás me puedan no respetar, por ejemplo, es una creencia muy, muy común también. Sin embargo,
te animo a que pienses lo contrario. Quizás las personas que más respetan son las que dicen que no. Si te pones a pensar, imagínate una persona que te dice que sí a todo, pero sabes que quizás una persona que a veces te dice que sí para complacerte, que no es una persona que está 100% auténtica. ¿Qué opinas de esa persona? Quizás te resulte útil en el sentido de que todo lo que le pidas te dice que sí, quizás eso no te genere problemas, pero en el fondo, ¿qué tanto respetás a esa persona cuando quizá algo que sospechás, por lo menos o sabés, de que no está de acuerdo, que no la tiene que hacer y lo termina haciendo de todas maneras? Quizá es una persona que en el fondo no termines de respetar, no termines de valorar porque no es una persona 100% auténtica. Quizás sea una persona que también cuando le pidas una opinión te va a decir lo que quieras escuchar, quizá no va a confrontar, quizás si no está de acuerdo con algo no te lo va a decir. Entonces es una persona que, bueno, podés confiar, pero hasta ahí nomás, porque no estás seguro de que te vaya a decir la verdad de cómo son las cosas. Esto suele a veces ser difícil de aceptar para estas personas que les cuesta decir que no, porque justamente tienen esta orientación al servicio, tienen orientación a la colaboración, a ayudar a los demás, a mantener la paz, a mantener la buena onda. Entonces les cuesta mucho confrontar y termina siendo difícil de aceptar esto. ¿Cómo es que me van a respetar más si digo que no, que si digo que sí, si estoy ayudando, estoy colaborando? Entonces que al final respetan más a las personas que no hacen nada. Tampoco es cuestión de irse al otro extremo, pero el decir que no cuando algo no corresponde, eso es porque tampoco corresponde que digas que sí a algo que no es prioridad en este momento y que después dejes de hacer algo prioritario, porque la verdad es que los recursos, sobre todo el recurso tiempo, es un recurso limitado, entonces las personas más productivas son aquellas que dicen que no a quizá a aquello que no es prioritario, por lo menos no ahora, y se enfocan realmente en la prioridad uno de ese momento. Te dejo entonces pensando eso, ¿qué tan auténtico está siendo? Las personas que generan ese respeto son las personas auténticas, que cuando hay algo así, cuando hay momento de hacerlo lo hacen, o cuando es momento de decir que no, también dicen que no, explicando justamente los motivos del no. Ahora vamos a ver cómo decir que no, cómo tener esa habilidad. Hasta ahora te quiero convencer de que vale la pena decir que no. En general, este perfil de estas personas que les cuesta mucho decir que no, esto ya lo vimos en el video anterior, necesitan ser aprobadas o aceptadas por los demás. Por eso les cuesta tanto decir que no, porque cuando decimos que no a algo, está el riesgo de que la otra persona nos confronte, que se enoje, que nos rechace de alguna forma, que no le guste, que le digamos que no. Entonces a partir de ahí pueden surgir conflictos, lo cual puede atentar contra nuestro miedo a no ser suficiente, que esto también lo hablamos en el curso Inyección de Coraje, en el tercer video, cuando hablamos de nuestros miedos más profundos. Si no viste ese video, te sugiero que lo veas, que nuestros miedos más profundos son nuestro miedo a no ser suficiente y que como consecuencia no nos van a amar, algo que viene de muy chicos, pero a veces al día de hoy seguimos operando como niños de muy pocos años que tienen este miedo tan profundo. Entonces esto se juega, todo esto se juega a la hora de decir que no. ¿Cómo decir que no? Vamos a asumir que hasta ahora lograste aceptar, decir, bueno, la verdad que tengo que decir que no, elijo decir que no porque es un costo alto el que estoy pagando por no hacerlo, quiero ser una persona más auténtica, quiero ser una persona con una autoestima sólida, una persona asertiva, entonces decido decir que no. Vamos a ver ahora cómo aprender a decir que no, que es el próximo paso una vez que decidas hacerlo. Entonces, el primer punto, decidamos a quién complacer y a quién no. Esto es como, está bueno pensarlo ya desde antes, porque como dijo Anthony Robbins, una definición de fracaso es querer complacer a todas las personas todo el tiempo. Y a veces estas personas que decía que tienen la pasividad, que necesitan aceptación, y la verdad es que en mayor o menor grado nos pasó a todos, queremos complacer a todos. Pero la verdad es que no se puede, y no solo que no se puede, sino que no vale la pena. Es el fracaso porque vamos a estar pendientes de todos y nos vamos a enloquecer, vamos a hacer, como decía, ir en contra de quienes somos, de quien pensamos, y no es algo que valga la pena hacer y va a redundar en un costo altísimo. Entonces, ¿a qué personas querés complacer y en qué? Empezando, bueno, ¿qué podés evaluar distintas áreas de tu vida, con lo que es tu familia, con lo que es tus amigos, con lo que son tu círculo de personas, de contactos a nivel laboral, con qué personas trabajás, las personas de tu área cercana, directa, tu jefe, otras personas, clientes, proveedores, seguro que puede haber un montón de personas con las cuales estés trabajando. Y bueno, ¿qué personas realmente tienen influencia y a qué personas vas a decidir dar el poder de pedirte algo, por ejemplo, porque la verdad que nadie tiene el poder al menos que nosotros decidamos dárselo. Uno puede tener un poder por autoridad, como puede ser nuestro jefe. En ese caso sí, hay una situación jerárquica de poder, pero sí todo podemos decirle que no a nuestro jefe y si explicamos las razones, tiene sentido que podemos decir que no. Tenemos libertad de elegir, nuestro jefe está liderando, digamos, está coordinando nuestro trabajo y según el tipo de empresa podrá ser
más o menos autoritario, pero siempre tenemos derecho a decir que no. Después podrá tener un costo bajo o alto según la situación. Pero la primera pregunta es esta, bueno, a quién decidís complacer? Quizá tenés, bueno, personas, amigos que te piden algo todo el tiempo, bueno, ¿vas a decidir complacer a esa persona todo el tiempo? O no, quizá alguna persona ya no sea tan prioritaria. La verdad es que no podemos complacer a todos. ¿En qué situaciones también? Quizá podría ser otra manera de verlo. ¿En qué situaciones vamos a complacer a alguien o decir que sí a algo y en qué situaciones podemos decir que no? Si algo no va con mis valores. Una situación de urgencia, por ejemplo, de mi familia cercana, es algo que, bueno, en eso es prioridad uno para mí, y eso, bueno, tiene más prioridad que cualquier otra cosa laboral, por ejemplo. El trabajo es prioridad número 2, 3, 4, la que sea para vos. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? ¿Cuáles son las personas a las cuales vale la pena dar esa prioridad? Hay muchas personas que quizá hoy en tu vida no le estés diciendo que no, quizás sea hora de decirlo porque no tengan una gran prioridad en este momento en tu vida, dado que al decir que sí a algo estás diciendo que no implícitamente a otra cosa, porque como decía, los recursos son limitados. Te dejo ese ejercicio para que lo hagas y lo pienses realmente, porque siempre está bueno decidir de antemano. Si uno tiene un momento para pensar y tomar la decisión de decir que no, lo puede hacer, digamos, pensada de antes, de manera más efectiva que si le piden algo en el momento y nunca lo pudo analizar con anticipación. Vamos al punto número 2, que tiene que ver con no sentirnos egoístas. A veces esto puede ser fácil de entender, pero difícil de aplicar. ¿Cómo hago para no sentirme egoísta? Lo, lo principal, y muchas veces nos ocurre, y me pasó a mí, que me hacían sentir egoísta y yo me sentía directamente egoísta porque decidí aceptar ese pensamiento de que si no hago algo por los demás, si no ponía primero a los demás, estaba siendo egoísta, cuando en realidad muchas veces ese es un pensamiento que no vale, no tiene sentido, quizá lo creímos en base a algo que nos dijeron, pero ¿qué es ser egoísta realmente? Es algo interesante para pensar. ¿Qué es para vos ser egoísta? Y muchas veces se confunde el egoísmo con cuando es hora de ponernos a nosotros primero que los demás. Podríamos decir que muchas veces está bien ponernos primero a nosotros y luego a los demás, es una manera sana de pensar, por eso lo puse en el punto anterior. ¿A quién vamos a complacer y en qué? Todo depende de la situación, no hay nada que sea absoluto. En momentos quizá esté bien para vos poner primero a otro, quizá haya situaciones en las cuales esté bien ponerte primero a vos. Esta es una decisión que nadie más que vos mismo podrás tomar, pero es interesante si te sentís egoísta cada vez que decís que no a alguien, ponerte a pensar, ¿es realmente egoísta eso? ¿Decidís vos realmente ser egoísta? Porque muchas veces estamos sintiendo culpa por algo que nos inculcaron de chicos, de que tenemos que dar un excesivo poder y ayuda a lo demás, incluso aunque eso signifique dejar de lado algo nuestro. En realidad eso no tiene necesariamente que ser verdad y de hecho muchas veces no es así. Quizás escuchaste si viajaste alguna vez en avión, en algún medio de transporte, puede ser en algún barco también en el cual tiene máscaras de oxígeno en caso de emergencia que puedan necesitarse, que cuando muestran el video hablan de cómo colocarse esas máscaras de oxígeno, y muchas veces cuando están dentro de ese video dicen, bueno, explican en el caso de que viajes con tus hijos, con niños, cómo colocar esas máscaras de oxígeno. Lo que dicen es, primero póngase usted mismo la máscara de oxígeno y una vez que esté bien, ponga la máscara de oxígeno a su hijo, a su niño. ¿Por qué es esto? Bueno, si nos ponemos a pensar, tendría sentido el hecho de que nosotros estemos bien, digamos, con un oxígeno como para luego salvar la vida de otros. Si quizá no pusimos bien nuestra máscara de oxígeno y quizá cuando estamos poniendo la de nuestro hijo nos quedamos sin aire y ahí, bueno, no sobrevive ni nadie, ni yo, ni mi hijo, ni nadie. Entonces está bueno a veces pensar de la vida de manera similar. ¿Estamos bien nosotros como para poder darle al otro todo lo que queremos darle? ¿O tenemos que trabajar en nosotros primero? No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, está bueno pensar si ese egoísmo a veces que sentimos o determinada culpa es una culpa, digamos, condicionada a nuestras creencias pasadas, que quizá ni siquiera son nuestras, o es algo que realmente estamos eligiendo ayudar a esa persona. Está bueno que te hagas la pregunta conscientemente y a partir de ahí, que todos estos puntos que te estoy presentando, que te ayuden a decir cada vez más fácilmente, auténticamente, a qué le vas a decir que no y a qué le vas a decir que sí. Una frase muy que me encanta de Guillermo Echeverría, creo que está en el libro Cómo hacer que las cosas pasen, dice, bueno, elijamos aquello que más queremos para nuestra vida, aquello que más nos apasiona, aquello que más soñamos. Y digámosle que sí a eso con tanta fuerza que digamos que no a todo lo que no es eso. Entonces,
es interesante de pensar que cuando decimos que no a algo, nos estamos dando la posibilidad de decir que sí a algo, y quizá eso que sí, la que decimos sí es algo prioritario en nuestra vida, que tenemos que decir no a algo para hacerle lugar, si no, no estamos teniendo tiempo, espacio en nuestra vida para que se manifieste. ¿Cuántas cosas querrías hacer y cuántos espacios, momentos, cuánto tiempo te daría el decir que no a algo que quizá ya no es momento de hacer eso? A veces nuestras vidas cambian, las prioridades cambian y muchas veces tenemos que hacer un sacrificio. Y sacrificio no es algo sobrehumano, sacrificio es dejar de lado algo de orden bajo para que algo de orden más alto se manifieste. Entonces, ¿qué cosas ya no tienen sentido en tu vida? ¿Qué cosas le tenés que decir que no? ¿Qué cosas elegís decirle que no para que después decir que sí a aquello que es hora que le digas que sí en tu vida, que está llegando y que es momento para que se manifieste? Próximo punto. ¿De dónde viene nuestro miedo a decir que no? Y esto tiene mucho que ver con lo que estuve hablando al principio del video, con lo que hablé en el video anterior sobre la asertividad, sobre nuestra necesidad de ser aceptados, sobre nuestra necesidad de ser suficiente y cuál fue nuestra estrategia para ser aceptado. Era ser buenas personas, era decir que sí a todo lo que nos pedían. Entonces, a partir de ahí, el miedo a decir que no se vuelve fuerte, porque estamos yendo en contra de todo eso que aprendimos, y de ahí un gran miedo a ser rechazado, a no ser suficiente, a la confrontación, lo cual puede ir en contra de todo lo que aprendimos que necesitamos para sobrevivir y para que nos vaya bien en la vida. Cuanto más medites sobre esto, más vas a entender ese miedo a decir que no, ya que muchas veces es tan fuerte que ni siquiera nos animamos a hacerlo. Y finalmente, el último punto, entender también cuáles son las estrategias de las demás personas para influir en nosotros, porque el decir que no viene en respuesta a un pedido que nos hacen. Entonces, esas personas que piden muchas veces son hábiles y cuesta decir que no a ese pedido. Por ejemplo, a veces nos llaman y nos piden algo muy rápidamente. Yo siempre recomiendo que a la hora de decir que no, tratemos de tomarnos un tiempo como para elaborar la estrategia de cómo vamos a decir que no. Imagínate que estás trabajando en tu oficina, suena el teléfono, tu interno, atendés el teléfono y dicen, ¿puedes hacer esto ya? Necesito ahora dentro de 5 minutos. Entonces te lo piden de una manera tan rápida y como que es tan urgente que es casi imposible decirle que no. Uno tiene que pensar si le dice que no y el por qué y la estrategia. Entonces, esa es una estrategia, por ejemplo, de pedido que a veces resulta muy difícil. En caso que nos presionen a dar una respuesta, yo siempre recomiendo tomarnos 2 minutos para pensarlo y luego responder. En caso, por más que me estén llamando, decirle, bueno, dame 2 minutos que enseguida te llamo, que estoy terminando algo y ya te llamo, así lo vemos tranquilo. Y bueno, por más urgente que sea, uno tiene 1 minuto, 2 minutos, aunque sea también por respeto a que estoy haciendo otra cosa. Entonces, corto el teléfono y ahí pienso realmente qué le voy a decir y luego respondo la llamada más tranquilo una vez que logré analizar si digo que sí o si digo que no. Porque si nos agarran así desprevenidos, es difícil, especialmente cuando estás empezando a poner en práctica este derecho asertivo, tener una excusa y tener una razón fuerte para decir que no. Y aquellas personas que son buenas influyendo, que son hábiles pidiendo, quizá terminan convenciéndote que hagas algo que en el fondo no querías. ¿Cómo hacen los demás para influir en vos? A veces puede ser a través de la culpa, puede ser hacerte sentir culpable, pero mirá cómo estoy yo, mirá que ya de por sí me voy a ir a las 8 de la noche, si no me ayudás quizá me quedo hasta las 11 de la noche. Entonces, esa puede ser, digamos, su estrategia para hacernos sentir culpables y que le digamos que sí, cuando quizás esa persona que no está bien organizada y por eso se queda hasta tan tarde, y no es que realmente tenga tanta cosa para hacer, quizá esa misma persona tiene que decir que no a algo para poder irse en hora. Otra estrategia puede ser halagarnos, me ha pasado, que bueno, me han llamado y me dicen, a ver, vos que sos bueno para esto, a ver si me ayudás. Y bueno, una vez que uno recibe un halago le cuesta decir que no, porque si me dijeron que soy bueno, y quizás yo soy la persona que le corresponde hacer eso, o soy la persona que lo va a hacer más rápido que el otro, y a veces al decir que sí, estamos fomentando esa actitud cómoda. En cambio, si le decimos que no, la podemos obligar a que esa persona desarrolle determinada habilidad, por más que nosotros la tengamos más desarrollado, tengamos más práctica en eso. Quizá podamos ayudarla a que, bueno, pueda mejorarla, podamos darle una ayuda, pero no significa sí o sí que tengamos que hacerle el trabajo. Te dejo todas estas preguntas, ejemplos, para que puedas reflexionar sobre, bueno, cómo es el proceso de decir que no cuando nos piden algo y queremos decir que no lo vamos a hacer. Como te dije, esto requiere mucha práctica, requiere análisis, requiere conocernos, pero vale la pena por todo lo que comenté al principio del video. Vamos entonces a ver algunos puntos más que tienen que ver con el decir que no, y a ver en qué momento, sobre todo, decir que no. Hay una regla de Pareto que se llama el 80-20, y quizás haya momentos, el 80% de las veces podamos decir que no,
pero haya un 20% de esas situaciones que sean muy críticas en las cuales no nos convenga decir que no. Entonces, nada de estas cosas, nada de lo humano, nada de lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales funciona siempre o nunca, todo depende de la situación. Entonces me gustaría que tengas la flexibilidad como para entender eso. ¿Qué iría dentro del 20% en el cual me va a ser difícil decir que no? No porque no pueda, sino porque quizá tenga un costo alto. O sea, si yo digo que no, en general hay un costo. Estoy dispuesto a pagar ese precio y a partir de ahí uno puede decidir. En una situación crítica en la cual hay un problema grave en la empresa, imagínate que la empresa no puede operar por un error técnico, entonces me está pidiendo que haga algo que solucionaría o ayudaría a solucionar ese error técnico. Puedo decir que no en ese momento de crisis, y difícilmente me convenga decir que no. Entonces en ese momento quizá tengo que estar el sí, tengo que estar, digamos, con la actitud de ayuda permanente y en ese sentido de urgencia, y quizá ahí no sea lo más conveniente. Entonces, bueno, ¿cuándo practicar en decir que no? Bueno, en el restante 80% que quizá no sea tan crítico, tareas que quizá ya no me corresponden hacer, tareas que quizá estoy haciendo por hábito, por costumbre, quizá me está pidiendo la otra persona porque no las sé hacer, pero yo tampoco tuve el coraje para decirle que no, para enseñárselas a hacer o para mandarle un manual sobre cómo debe hacerlo, o para confrontar la situación y directamente decir que yo no soy el encargado de hacer eso. Situaciones quizá menos urgentes puede ser más fácil. Yo te recomiendo comenzar siempre con algo muy pequeño. Empezá diciendo que no a algo que no sea una gran confrontación. Quizá te cueste hacer eso, pero una vez que lo vayas haciendo gradualmente, vayas ganando la confianza para ir diciendo que no a cosas más grandes. También te va a permitir practicar la manera de decirlo, cuál es tu lenguaje, tu tono de voz cuando decir que no, cómo te sentís, porque las personas que son buenas pidiendo logran oler esa dificultad, entre comillas, digamos, para decir que no, lo logran percibir muy bien, entonces terminan persuadiéndote más. Por ejemplo, si lo decís con un tono de duda, quizá van a hacer un esfuerzo por convencerte porque no te encontraron seguro, entonces saben que pueden convencerte haciéndote sentir culpables, pidiéndote, presionándote de la manera que pueden hacerlo. La manera en la cual decir que no, bueno, no necesariamente tiene que ser una persona que grite, una persona del tono de voz elevado, de hecho al contrario, a veces la tranquilidad genera también mucha confianza, cuando uno lo dice de manera relajada, puede estar tranquilo, pero el tono de voz también tiene que ser un tono de convicción. Esto para aclarar, a veces un tono relajado no implica duda necesariamente si uno lo dice de manera convincente, si lo dice de manera concreta, y explica por qué dice que no, dando motivos razonables, que sería el próximo punto, ¿no? No haciendo juicios, sino que haciéndose cargo de por qué dice que no. ¿Cuáles son tus motivos para decir que no? Quizás un compañero de trabajo te pide algo y vos le estás diciendo, bueno, ahora estoy con algo de prioridad uno. Entonces, durante hoy voy a estar con esto, no tengo tiempo para otra cosa, y a partir de ahí, bueno, después veré si lo puedo hacer. Pero explicando los motivos razonables es más sencillo. Está demostrado que uno acepta más el no cuando le dan un motivo razonable que simplemente le dicen, bueno, no, esto no lo hago. Bueno, pero ¿por qué? Entonces, dando un motivo, termina facilitando, digamos, la aceptación del no de parte del otro lado. Después está no necesariamente tenemos que disculparnos, y en general, en el caso de pedidos, uno puede decir que no sin necesidad de disculparse, porque y quizá permitámonos equivocarnos cuando empezamos a trabajar el no, quizá nos sintamos culpables de decir que nos sintamos muy culpables, entonces tendemos a pedir disculpas, y decir, no, mira, disculpa, pero la verdad que no. Bueno, si así empezás y es tu manera de decirlo, bueno, permitite equivocarte al principio, pero con el tiempo yo sugiero evitar la disculpa, porque no es necesario pedir disculpas cuando estamos diciendo que no, algo que si es que no nos corresponde, obviamente, uno se disculpa cuando cometió un error, ese es un gran momento para pedir disculpas y es muy sano, muy humano y muy valorado el hecho de pedir disculpas, pero cuando nos están pidiendo algo que no nos corresponde, decimos que no, no es necesario pedir disculpas. Y lo comento esto porque el pedido de disculpas, y sobre todo en estas situaciones que no corresponden, es como que está cediendo de alguna forma el poder a otro. Porque si yo pido disculpas es porque de alguna forma estoy en un error, cometí algún error, me equivoqué en algo, estoy en falta, entonces ya eso pone al otro en una posición de más de poder. Es un caso en el cual la mayoría de las veces no es necesario. Si tendés a pedir disculpas, con el tiempo creo que vas a ir trabajando esto, teniendo en cuenta lo que te digo, la próxima vas a hacer un esfuerzo por no pedir disculpas, quizás te salga sin querer, te salga menos, y bueno, con el tiempo vas a ir reduciendo esta necesidad de pedir disculpas. También ayuda las alternativas que uno puede ofrecer, porque una cosa es que nos digan no absolutamente y no nos digan por qué, y otra cosa es que nos digan que no y nos vayan ofreciendo determinadas alternativas. Por ejemplo, puede ser no ahora, el no
no tiene por qué ser no nunca, sino que no ahora porque estoy con algo. Este sería en el caso de que sea un tema de prioridades, por ejemplo. Entonces, me piden algo que sí me corresponde hacer, pero en este momento estoy con la prioridad número uno, que es más importante que eso que me piden. Entonces, en este caso correspondería decir el no ahora, entonces lo vemos más tarde o lo vemos mañana. A partir de ahí, cuando termina lo prioritario, podemos hacerlo. Quizá hay situaciones en las cuales sea así, ¿no? Nunca, está bien, porque no me corresponde hacer eso. En ese caso, está bueno que aclaremos eso, que es el no, nunca, porque no me corresponde. En ese caso, la persona lo va a entender y si no, puede seguir haciendo el pedido. Entonces está bueno, si es un no, nunca, aclararlo de primera para que la persona no siga haciendo ese pedido y ahorrarse tiempo y energía en explicarle cada vez que no lo vamos a hacer. Y de hecho, cuando nos dificulta decir no, muchas veces tendemos a prometer cosas que no vamos a hacer. A veces uno se siente culpable, entonces intenta compensar esa culpa ofreciendo. Por ejemplo, a ver, no, hoy no, pero te juro que mañana sí. Y en realidad sé que mañana tampoco, porque es algo que no me corresponde. Hagámonos esa pregunta. Entonces, ¿esto me corresponde hacer o no me corresponde? Si no me corresponde es un no nunca, y si sí me corresponde, pero quizá no es lo prioritario en este momento, es un no, pero mañana quizás sí. Y entender esa diferencia para dar una respuesta acorde. A veces pasa que hay personas que las ayudamos cada tanto, y bueno, tenemos derecho a decir que no cada tanto, entonces en este caso podemos ir a una respuesta, esta vez no puedo. El esta vez no puedo, esta vez presupone y recuerda, digamos, sutilmente que varias veces te dije que sí, esta vez te voy a decir que no porque estoy con otra cosa y no te puedo ayudar siempre. Espero que con estas herramientas puedas ir entendiendo de a poco por qué es tan difícil decir que no, que vayas entendiendo cómo es tu mecanismo a la hora de decir que no, cómo influyen los demás en vos, qué estrategias, qué técnicas tienen para convencerte y a partir de ahí que vayas puliéndolas para hacer cada vez más uso de este derecho asertivo que te va a ayudar a sentirte más libre, más auténtico, tener más respeto de parte de los demás una vez que lo hagas de manera correcta, sin irte para el lado de la agresividad. Obviamente, tener más confianza en vos mismo, una autoestima más sólida, y creo que es algo que vale la pena trabajar. Así que lo que te sugiero ahora es que analices estos puntos una y otra vez, que identifiques cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, especialmente aquellos puntos que tenés que trabajar, y que poco a poco lo vayas trabajando. Quizá uno a la vez, que te cuesta decir que no exactamente en la manera de decirlo, quizá empieces, como dije ya, con algo muy simple, quizá la primera vez tengas que hasta escribir lo que vas a decir, practicarlo, ensayarlo como si fuera una obra de teatro, y luego decirlo. Esa vez quizá te llevó 3 horas practicar el decir que no en algo muy simple, pero eso te va a ir ayudando para las próximas y es donde realmente vas a ver el valor y el resultado cuando aprendas a decir que no. Aquellas cosas que no te corresponden hacer o que ya no es momento de hacerlas. Esto te va a dar una gran libertad para decir que sí a todo lo que querés ahora para tu vida. Y eso es lo que realmente te va a ayudar a estar mucho mejor con vos mismo, tener una vida más libre y más auténtica. Con esto terminamos este video de asertividad, el derecho asertivo de cómo decir no. Te agradezco mucho por estar acá, espero lo puedas practicar y nos vemos en el próximo video. Te habla Martín Ayala y nos vemos pronto. Chau, chau.